¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas si es que hay alguien desde el otro lado del Atlántico. Mi nombre es Jordi Meléndez, soy codirector de Factual Distintas Latitudes y esta es la segunda jornada del 10º Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo que hacemos desde Factual Distintas Latitudes. Factual es una organización mediática que desde hace muchos años se dedica a organizar encuentros y redes entre medios y periodistas de toda América Latina y el Caribe. Estamos aquí reunidos para conversar en una mesa que lleva por título "Cómo narrar cuando estamos rotos y cómo seguir cuando hemos perdido a nuestros seres queridos". Y antes de presentar a nuestra moderadora y a las personas que nos acompañan este día, quisiera hacerles una reflexión muy breve de por qué nació y por qué existe esta mesa. A lo largo de los distintos congresos, foros y eventos de periodismo que me ha tocado participar, creo que es muy común que hablemos sobre las tendencias del periodismo, lo que está bien o lo que está mal en el periodismo y en la industria mediática. Hay decenas, si no centenas o miles de conversaciones sobre el modelo de negocios, sobre membresías, sobre tecnología, sobre datos, sobre podcasts, sobre cualquier cosa que se nos ocurra. Y está muy bien hablar sobre este tipo de temas. Pero también a veces es necesario hacer una pausa y hablar sobre qué pasa con nosotros y con nosotras cuando hay distintos temas que nos afectan de manera directa, ya no solamente como periodistas, sino también como personas. Yo estoy convencido que lo que nos ha tocado vivir a todas las personas que estamos en este planeta Tierra, en estos últimos 2 años, es algo que se va a quedar marcado para muchos años después. Y estoy hablando de la pandemia. Entonces, una reflexión que he tenido mucho en los últimos meses es, quizá nunca antes en la historia habíamos sido tan conscientes que hay una serie de duelos colectivos y simultáneos. Pandemias han existido siempre, guerras han existido siempre, pero no teníamos la conciencia plena de que algo que nos estaba afectando a todas las personas, independientemente de su país de residencia, de su nacionalidad, nos estaba llegando, nos estaba afectando. Entonces, pues por eso queremos tener esta conversación. Le hemos pedido a Desiree Yepes que sea nuestra moderadora. Tuve la oportunidad de conocer a Desiree hace un par de años en Quito, en un evento que se llama Abre Latam. Y Desiree es periodista y fact-checker de Radio Ambulante Estudios. Entonces, como todos saben, sobre todo muy al inicio de la pandemia, Ecuador, en específico Guayaquil, fue uno de los lugares en donde hubo pues, mucha incertidumbre y mucho caos alrededor de la pandemia. Entonces nos parecía que la sensibilidad de Desiree iba bien con el tema de esta mesa. Nos acompaña desde Argentina Lula González. Ella es periodista independiente y vamos a estar hablando sobre algunas de las cosas que le tocó pasar a Lula. Está desde Ciudad de México mi queridísima Patricia Mercado, directora de Conexión Migrante. Y desde Paraguay está también mi muy estimada Juliana Quintana. En unos minutos, en principio, se estará sumando también desde Perú Milagros Salazar, pero pues no quiero demorar más, simplemente agradecerles la confianza por participar, por aceptar participar, y también agradecerles a todas las personas que nos acompañan como público. Dicho eso, deciré todos tuyos, todas tuyas. Muchísimas gracias, Jordi, por tu presentación y muchísimas gracias a todos quienes organizan el 10º Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo. Completamente de acuerdo con lo que tú acabas de mencionar, que hoy más que nunca resulta importante, sino determinante, que como periodistas, que como contadores de historias, podamos ir expresando lo que ha implicado estos últimos 2 años de pérdidas y 2 años en los que nuestros rituales también han ido cambiando tanto y tan sobre la marcha.
En esa línea yo también quiero dar la bienvenida a todas, todos quienes se empiezan a sumar a esta mesa. Vamos a dar inicio a una conversación diferente, pero que sin duda nos atraviesa a todos de una u otra manera. Hoy, después de más de 1 año y medio de pandemia y como parte de la agenda del 10º Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo, reflexionaremos alrededor de cómo contar cuando estamos rotos, cómo narrar cuando somos nosotros quienes también perdimos a los nuestros. Como bien señaló Jordi, yo soy Desiree Yepes, soy periodista ecuatoriana, ahora mismo estoy en Quito, Ecuador, y también quiero dar la bienvenida a nuestras panelistas. Bueno, Jordi ya las ha nombrado, muchísimas gracias a todas y gracias especiales porque todas ellas perdieron a seres queridos durante la pandemia y hoy compartirán con nosotros lo que ha sido esta experiencia. Como le estaba señalando, como periodistas, como contadoras de historias, del coronavirus nos desafió de múltiples maneras, pero también como seres humanos nos retó en el momento de procesar las pérdidas y afrontar los duelos. Los rituales cambiaron y en esta lógica de vorágine informativa, de nuevo en este rol, pausar era prácticamente un imposible. A nuestras panelistas quiero dejarles esta interrogante abierta y me gustaría que vayan participando según se vayan sintiendo cómodas y de ese modo vamos desarrollando la charla. Inicialmente les planteo esta pregunta de modo general. ¿Cómo seguir haciendo periodismo cuando también nosotras, nosotros somos parte de ese grueso de la población que está golpeado, que está afectado, que está dolido? ¿Quién quisiera arrancar? Lula, bienvenida. Bueno, primero que nada, un honor estar con ustedes acá esta tarde desde Buenos Aires y nada, escuchaba, mientras iba escuchando, iba pensando también que no puedo creer todo lo que pasamos, todo lo que fue el año pasado, ¿no? Para nosotros también, obviamente, pero bueno, ya con un poco más de certezas que no las habíamos tenido, ¿no? Y me parece que en mi caso esta situación, en mi caso yo perdí a mi abuelo del corazón, lo que vivimos en esta situación nos hizo dar cuenta de que nosotros, los periodistas, somos parte de todo lo que pasa como población. Y el periodismo es eso también, ¿no? Empezar a contar estas historias. En mi caso, yo escribí una crónica para Infobae, donde conté lo que fue el derrotero de la muerte de mi abuelo, cómo fue ir al funeral que tuvieron que armar improvisado, de contarle a mi abuela desde un pasillo cómo él había fallecido, de no verlo meses y después ya tener sus cenizas, ¿no? Y me parece que esto a mí lo que me hizo dar cuenta es de que, bueno, el periodismo está también en ese tipo de situaciones porque no somos ajenas a ellas, somos parte de ellas y en este caso nos involucra a todos, ¿no? Todos vivimos el home office, todos vivimos ese tipo de situaciones. Y cuando decidí, yo empecé a escribir esta crónica mientras hacía los trámites de defunción de él y decidí porque sentía que era una historia que no se estaba contando también, ¿no? Era contar la historia de un familiar, de un ser querido, alguien que uno tiene, que lo pierde y bueno, también no conocíamos hasta ese momento ese tipo de historias, ¿no? Conocíamos los números, yo cuando veía el número del día que falleció mi abuelo, él era un número, ¿no? Y no quería que pase por esa manera, quería que sepan que había una persona que quería hacerle el homenaje que no le pudimos hacer, de que no tuvo él y me parece que por ese lado está planteado, ¿no? De que no somos ajenos a eso y lo único que podía hacer era homenajearlo de la manera que sabía, que era escribiendo, ¿no? Así que también pensé que de esa manera es increíble, un montón de gente me contactó después para comentarme de que no se había podido despedir de sus familiares y que nunca había leído nada de eso al respecto. Para mí también fue muy reparador, ¿no? Poder contarlo desde esa manera
y que mi crónica de alguna manera haya sido no solo un homenaje, sino que haya servido para otros. Patricia, Juliana, quizá quisieran compartir su percepción de cómo tuvieron que afrontar el escenario del trabajo versus lo que nos atravesaba en la vida privada. A mí me gustaría comentarles que tengo un par de semanas pensando en esta charla y he pensado mucho que el periodismo me salvó en una situación tan trágica, en una situación tan terrible. Yo perdí una hermana y un hermano en diciembre, con 18 días de diferencia. Y perdí recientemente, hace apenas un mes, otra hermana. Otro de mis hermanos estuvo muy grave de COVID, más o menos en el mismo periodo de diciembre. Y diciembre en lo particular fue muy duro porque se juntaron muchas cosas. Pero yo lo he pensado mucho, he escrito mucho sobre el tema, no para ningún medio, porque no he llegado hasta allá. Pero el trabajo me salvó, el trabajo me permitió no arrastrarme en una situación que puedes dejarte ir de tristeza y de impotencia ante una tragedia tan grande. En mi familia ha sido un proceso muy duro de reconocer que no están personas que no planeamos que no estuvieran. Sí, así veamos como un proceso natural los que se hacen viejos, mueren y demás, pues aquí no pasó eso. Entonces, no tener planeado morirte y no tener planeado enfermarte y morirte en 2 semanas, pues es una tragedia muy grande. Para mí en lo particular fue muy fuerte porque yo perdí a mi mentor, mi hermano mayor, periodista también. Trabajamos juntos 20 años. Nos hablábamos cada semana para hablar mal de nuestros demás hermanos o hablar cosas del periodismo y de repente darme cuenta que ya no iba a tener esas llamadas nunca más. Fue muy fuerte, pero pienso mucho en él cuando trabajo, porque él fue un ejemplo muy grande en mi vida y lo seguirá siendo. Y mi hermana Susi fue otro ejemplo en otros sentidos, en el sentido de la vida y del amor y de la maternidad y cada uno son un ejemplo que te sirve para seguir adelante y que te hace consciente, como decía Lula, que somos seres humanos que sentimos y que hay que darnos la oportunidad, aunque sean muy pequeñas, de hacernos para atrás y llorar un rato y luego regresar a trabajar. Muchísimas gracias, Patricia, por compartir con nosotros tu testimonio y desde acá te extiendo mi abrazo solidario también. Quiero aprovechar lo que acabas de mencionar, Patricia, respecto a que tu hermano también era periodista, para exponer que en efecto, otro de los desafíos y otro de los retos que nos planteó la pandemia era contar una historia en donde nuestros colegas también estaban muriendo, ¿no? En Latinoamérica, o mejor dicho, Latinoamérica es una de las regiones con uno de los índices más altos de periodistas, camarógrafos, fotógrafos muertos en el contexto de la emergencia sanitaria, precisamente porque también estaban en esta primera línea, tan primera línea como los profesionales de la salud. Si bien gran parte de nosotros también tuvo la oportunidad de trabajar desde nuestras casas, sabíamos la dimensión del coronavirus precisamente porque había otro grueso de nuestros compañeros que estaban en las calles, que estaban en los hospitales y que como consecuencia también murieron. ¿Qué implica en esa línea tener que contar, ¿no? La partida de nuestros compañeros en este contexto de pandemia también? Bueno, hola, hola a todos. Yo soy Juliana Quintana, soy fact-checker de La Precisa, del área de ciencia y de verificación de información en El Surtidor y corresponsal de Agencia Presentes en Paraguay. Antes que todo, creo que vale la pena agradecerles por este espacio, a las compañeras que están contando
todo su tránsito por este año y por los duelos. A mí, antes de responder a esa pregunta, me gustaría situar la palabra duelo desde la multiperspectiva. Digamos, antes, cuando mencionabas lo de los compañeros, yo estaba pensando que si bien ningún colega mío cercano falleció este año, nosotros tuvimos una primera ola de duelos que fueron los despidos. Al principio de este año, nosotras con mi grupo de amigas y colegas trabajábamos en una revista dominical, eh, y la propia dirección del medio en el que trabajábamos y sí, rompió una promesa que tenía hecha con el sindicato de periodistas, que era el de no despedir a nadie durante la pandemia, y nos quedamos desempleados alrededor de 12 funcionarios de ese medio. En ese entonces yo estaba como part-time en el Surti y bueno, finalmente, por suerte y gracias a su acompañamiento, terminé como quedándome full-time un par de meses después. Pero lo que sí quería decir respecto a como una primera partida del duelo es que ya veníamos como con un año de duelos sociales, que es algo una noción que comenzó a introducir Jordi, y que le aportó con mucha fuerza acá una organización que se llama la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que es ALAMES. Militó mucho a esa noción que tenía que ver con compartir un duelo común, al sentir a través de medios empáticos, digamos, en un principio, lo que implica la pérdida para otra persona. No sé si todas las personas que hoy están acá escuchándonos perdieron a alguien físicamente, pero también existe la pérdida simbólica, también existe la pérdida del desapego, de miles de formas de perder a alguien. Tengo amigas cuyas abuelos empezaron a tener Alzheimer ahora, muchas que comenzaron a tener como disfunciones cardiovasculares, digamos, son una serie de duelos que me gustaría también, o sea, lo problematizo un poquito porque pienso que creo que los duelos tienen capas. Respecto a mí, mi abuelo falleció el 12 de marzo de este año. Y yo creo que en ese momento no pensé que el duelo, o sea, creo que no le di la suficiente dimensión a ese término del duelo social hasta ese momento. Y creo que la sensación es muy difícil de explicar, pero acá capaz las compañeras pueden ayudarme. Con la descripción siento que de pronto estaba formando parte de un colectivo universal que tenía sobre las espaldas la carga de todo el peso emocional y del resto de las personas que perdieron a alguien por COVID-19, ¿no? Fue como sentir de pronto una empatía que al principio era como de la afectación secundaria a una afectación completamente personal y imposible de describir. Eso, creo que cómo contar que cuando estábamos rotos y rotas, entendiendo que somos un poco más que solamente periodistas. Creo que como detrás del periodista está el sujeto y nos toca también un poco ubicarnos en la epollé de la actitud natural, digamos, este término que fue aportado por Husserl en la filosofía. Epollé significa suspensión, que es poner entre paréntesis. Y me da la sensación de que para sobrevivir, para llevar adelante la vida, para poder, digamos, atravesar, que el duelo sea un poquito menos pesado con el paso del tiempo, es eso lo que hacemos. Ponemos entre paréntesis nuestro dolor y
y seguimos trabajando porque entendemos que no fuimos las únicas que perdimos gente y que mientras tanto la gente se muere. Entonces nuestra tarea es como un poco fundamental en ese sentido. Y no con esto quiero sonar a, a una romantización de nuestro laburo, o sea, no somos héroes ni mártires porque que baja la compensación si así fuera, ¿no? Pero sí creo que sí, que va un poco por ahí. Patricia, ¿tú quieres acotar algo? Sí, recordé mucho con todo lo que están comentando, algo que decía Javier Darío Restrepo, este maestro colombiano maravilloso de ética periodística, y él decía que los periodistas, antes de ser periodistas, somos seres humanos y debemos tener la fortaleza de llorar cuando tenemos que llorar. Si vamos a cubrir algo que es una cosa tragiquísima, ahí de repente, digo, y en mi época, porque ya estoy viejilla, no se crean, no estoy viejilla, pero en mi época había ese tema de los periodistas no lloran, los periodistas no se cansan, los periodistas no duermen, y dices, a ver, no, somos seres humanos, sentimos, y si es necesario conmoverte ante algo, lo tienes que hacer con libertad. Y Patricia, con ahí la... quisiera solo hacer un apunte, y es que justamente en todos estos, entre comillas, principios, ¿no?, que nos han endosado de todo lo que un periodista no puede, está que tampoco podemos involucrarnos, ¿no? ¿Qué implica en procesos tan complejos como el de la pandemia, que como bien mencionó Juliana antes, tiene tantas capas, que nos ha golpeado desde tantas maneras sin que esto implique necesariamente la pérdida física de un familiar o de un ser querido? Entonces, ¿qué implica cuando te toca transar y en efecto estás involucrado y en efecto estás golpeado y en efecto está afectado, y la forma en la que vas a ver el mundo se va a ver también influenciado por ese dolor? Así es, yo solo les pido, no olvidemos lo que decía Javier Darío Restrepo, somos seres humanos y tenemos el derecho a sentir tristeza, alegría, rabia y tenemos el derecho a expresarla, nada más. Muchísimas gracias, Patricia. Lula, tal vez quieres decirnos algo al respecto. Sí, también esto, ¿no? A mí me pasó que escribir esta crónica para mí fue un antes y un después en toda, no solo mi vida personal, sino también mi carrera periodística, ¿no? Yo trabajo como productora para Russia Today y ahí cuando empezamos a contar el uso del barbijo obligatorio, toda la cuestión, yo lo vivía con hasta cierto punto de la emoción de estar comunicando algo, de estar, más que emoción, adrenalina, ¿no? De estar ahí contando este suceso histórico que estábamos viviendo. Posteriormente, incluso, bueno, no sé, después, si leen la crónica en un momento, yo cuando voy a ver a mi abuela al hospital me doy cuenta y siento miedo por primera vez de que yo también podía contagiarme, ¿no? Ahí bajar esto de decir, no, esto nos está pasando a todos y a todes, y también esta cuestión de que no lo podía describir de otra manera, sino que lo estaba viviendo de manera personal, porque yo era la que iba al hospital, intentaba verlo, las colas, la incertidumbre de la gente que tenía o no COVID, los hisopados, y la verdad que fue un camino de mucho aprendizaje y también de mucha humildad, ¿no? Y esto me parece muy hermoso lo que dice Patricia, porque cuando uno escribe desde la emoción también incluso puede llegar de una manera mucho más sincera, puede llegar de una manera que tal vez de otra manera yo escribía miles de notas o pasaba los reportes de los muertos como si nada también en algún momento, ¿no? Porque nos estábamos acostumbrando a eso, y eran personas también que tenían objetivos, que murieron, y me parece que también para mí fue eso también, ¿no? Darme cuenta de que sea un baño tal vez de humildad, tal vez de bajar esto de decir, bueno, no, también estamos acá y somos estas personas que también les pasan cosas, y el proceso de escritura para mí de esa crónica nunca lo había vivido de una manera
como lo viví escribiéndola. Siento que por mucho tiempo después no pude volver a escribir algo, porque había dejado toda mi emoción en esa crónica, ¿no? Y nada, me emociona mucho solo pensarlo de todo lo que fue. Eso, perdón. Lula, el público justo nos No se pide las pasé ahí al compartir chat. Ahí se el las pasé al enlace chat. de la crónica. Para quienes se están juntando, les recuerdo que estamos hoy con Patricia Mercado de México, directora de Conexión Migrante, con Juliana Quintana de Paraguay, de Presentes y El Surti, y con Lula González de Argentina, periodista freelance y productora de televisión, con quienes estamos hablando de cómo contar cuando estamos rotos y cómo narrar cuando perdimos a los nuestros en el contexto de esta pandemia que se ha llevado cientos de miles de vidas a escala global. Una de las frases con las que me quedo, justo lo mencionó Patricia, que tiene que ver con que el periodismo le salvó la vida, al mismo tiempo que Lula hacía esta reflexión y nos decía que en algún momento los periodistas tuvimos también otro desafío que tuvo que ver con entender que cada número que se iba sumando, ¿no? A la estadística de los muertos no era una cifra, no era un dato frío, sino tenía detrás de sí una historia. Ahí había un ser humano, había una familia, había una vida que en efecto se perdió. De ahí me surge a mí otra duda y tiene que ver con que el periodismo que justamente va sobre contar la vida de los otros puede ser también un mecanismo de defensa para esquivar nuestro dolor, para olvidarnos un poco de lo que estamos sintiendo. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Me gustaría escucharlas a las tres. Si quieres. Dale, Lula. Está silenciada. ¿Ahora me escuchan? Dale. Yo creo que también esto que decía Patricia, ¿no? La voy a citar mucho a Patricia porque me encantó todo lo que está diciendo. Sí. Y la verdad que es muy interesante conocer, ¿no? Y sí, me parece que también, de alguna manera, resignificar tal vez lo que fue una pérdida es muy interesante, y habla también de nuestro compromiso como periodistas también, ¿no? A mí me parece, después de lo que pasó con Mario, con mi abuelo, quise seguir escribiendo sobre el tema, involucrarme más, me hice voluntaria de la vacuna también para empezar a poder, fue medio gonzo ya eso, pero bueno, quería empezar a ver también el proceso de cómo era todo esto surgían cosas muy interesantes en ese periodo, ¿no? Porque estamos hablando, sí, de la muerte y que todos teníamos un poco de cinismo cuando decíamos de esta pandemia todos vamos a salir mejores y después nos reíamos de eso, pero yo vi también en otra etapa de esto de que quería testimoniar, que lo tengo testimoniado, esta esperanza también de los voluntarios, ¿no? De los que empezaban que también mucha gente que había perdido, que quería contribuir, para poner un poco también de algo positivo, ¿no? Y a mí me pasó de que, como les digo, esta crónica fue un antes y un después en mi carrera periodística, porque la leyó muchísima gente, y a partir de eso también se creó una ley acá en Ciudad de Buenos Aires para que las personas que no se podían despedir de los pacientes terminales puedan hacerlo, y le pusieron Ley Mario, ¿no? Le pusieron el nombre de mi abuelo a esa ley, o sea, se llama la Ley del Último Adiós, pero también le decían la Ley Mario. Y para mí todo eso significó el dolor que teníamos, pudimos hacer que mucha gente lo conozca, ¿no? Y también esto de, bueno, estoy escribiendo y estoy haciendo, pero en esa vorágine también trato de buscar algo positivo, era lo que quería encontrar yo, y lo encontré con los voluntarios, con los que dejaban su cuerpo o ponían el cuerpo para poder tener también alguna solución a todo este caos en ese momento, ¿no? Aportar un grano de arena. Entonces me parece que también en todo eso
quería encontrar una manera de encontrar de que no todo estaba perdido, ¿no? Había algo más y había mucha gente que lo estaba buscando. Y bueno, yo creo que esta instancia es algo como que fue superador también, al menos para mí, y que lo encontré también escribiendo sobre eso. Sí, yo creo que yo lo que siento que me pasó es que me hice más responsable como periodista. Nosotros trabajamos con una comunidad muy vulnerable, los migrantes en Estados Unidos, o los migrantes en general, pero muy en particular en Estados Unidos. Y entonces era, ¿cómo les explicamos lo que tienen que hacer? ¿Cómo cuidarse? ¿Por qué es importante vacunarse? ¿Cómo hacerlo con claridad? ¿Cómo hacerlo para que la gente lo entienda? ¿Cómo hacerlo para que lo reciban, el mensaje sea el correcto y se salven vidas? Y luego recordaba ahora que decías yo, Lula, que también pensaste que te habías contagiado. Bueno, pues nosotros es que somos los clientes números uno de las pruebas de COVID, la familia Mercado, porque era pues una prueba y otra prueba y así no la hemos vivido. Mi hijo se aventó apenas hace unas semanas 3 pruebas de COVID en menos de un mes. Entonces, y todo eso a mí lo que me da son ideas de cosas que le tengo que escribir a los migrantes para que se cuiden, para que se salven, para que mantengan sus empleos, para un montón de temas. De ahí quizá también platicando mucho con Andrea Ornella surgió ese reportaje que hicimos con la Fundación Gabo que se llama Redes Migrantes ante la pandemia, que fue qué hizo la gente en Nueva York para salvarse. Yo creo que la tragedia y el dolor que te pueda provocar la pérdida de seres queridos te curte y te enseña también y te hace una mejor persona y automáticamente te hace mejor periodista. Bueno, yo coincido con ambas, en particular esto último que dice Patricia, de que se fortaleció un poco mi compromiso con lo que estaba haciendo. Yo ya estaba dedicándome al fact-checking, desde el año pasado estaba trabajando en divulgación de los últimos trabajos científicos sobre los hallazgos sobre vacunas. En ese entonces todavía el hoarding de vacunas a nivel internacional, también un poco hacíamos todo lo que no estaba haciendo el gobierno en Paraguay en ese momento, porque las campañas del ministerio eran deficitarias. Desde el Surti trabajamos mucho cuáles eran los mecanismos para cuidarse, las medidas sanitarias, etc. Y siento que sí, ahí como que yo sentí que con la muerte de mi abuelo se me fortaleció en varios sentidos mi compromiso con ese trabajo. Por un lado, por esto que venía diciendo que ya venía como en la línea de mi cobertura, que era el área científica y de salud, y por el otro lado que mi abuelo fallece porque no quiso aplicarse la Sputnik V, ¿no? Que fue la vacuna que finalmente tuve que aplicarme yo. Y fue muy simbólico en muchos sentidos eso para mí, y me comencé a tomar como muy personal todo lo que tuviese que ver con las avanzadas antivacunas, los nuevos discursos que en realidad son de hace 300 años respecto de la desinformación. Empecé a tejer redes con personas que también estaban haciendo lo mismo que yo en otros países. Sí creo que me faltó un poco más de ¿cómo se dice? Trabajar el duelo en sí. Creo que, no sé si como un mecanismo de defensa, como vos lo decís, Desiree, o sea, sí definitivamente tuvo que ver un poco más con la sobrevivencia lo mío, digamos, no poder parar en ningún momento, y sobre todo después de haber tenido el trauma del despido a principio de año, hubo como una necesidad de poner en epollé, entre paréntesis, la situación que había vivido. Y al mismo tiempo quiero como poner también sobre la mesa, aprovechando que Patricia está especializada en migración, que también fue un problema para mí, porque mi abuelo no muere en territorio paraguayo. Yo soy argentina, estoy radicada en Paraguay, pero mi abuelo muere en suelo chaqueño, en Argentina. Y yo no pude acompañar el proceso de su enfermedad. No pude verlo enfermo. Escuché su voz por última vez
4 días antes de que fallezca, y no tuve esa oportunidad. No había vuelos en ese momento, mi mamá tuvo que como que encontrarle la vuelta para ir, fue la única que pudo viajar. No hay vuelos directos de Paraguay al Chaco argentino, estamos re cerca, pero estamos re lejos también. Entonces me parece que también el factor de la migración y de las personas que somos migrantes en otros países agravó un poco el tema de hacernos cercanos, incluso en la muerte. Entonces eso quería mencionar. Quiero retomar algo que mencionó Juliana y luego voy a dar paso a una pregunta muy interesante que está dejando Beatriz como parte de, el público. Y quiero aprovechar, Juli, lo que tú dices y plantearles también la pregunta, plantear la duda, la interrogante. ¿Ustedes creen o sienten que esta sobrecarga de trabajo a la que también nos vimos enfrentados como periodistas, que fue otra de las características de los momentos más complejos de la emergencia sanitaria, también se convirtió de una u otra manera en una traba o en un bloqueo en el momento de procesar los distintos duelos a los que estábamos expuestos? Yo siento que no fueron una traba, al contrario. Creo que las pérdidas nos hacen pensar, estamos acostumbrados quizá a que la gente no nos vea que nos quebramos, y yo creo que se vale hacerlo y se tiene el derecho de... y a mí, por ejemplo, este tema del encierro y de hacer todo online me ha dado una libertad maravillosa incluso para eso, incluso para poder decir, porque mis hermanos no murieron en la Ciudad de México, murieron 2 de ellos en Zacatecas y una en Cancún. Para los de Zacatecas el tema fue: me voy en auto y me voy, agarro mi computadora y lo que se ofrezca de lo que tenga que trabajar me lo llevo aquí. Entonces, a mí el encierro me ha resultado muy cómodo en muchas cosas para trabajar, y me ha permitido hasta separarme completamente del equipo de trabajo y decir, tengo que irme 15 días pues a procesar temas dolorosísimos, pero sin perder el contacto, no sé qué tan bueno pueda ser eso o no. Yo no puedo perder el contacto porque yo soy la directora. A lo mejor si se fuera alguien, un reportero, un editor, pues yo sí les diría, no quiero verte y no te aparezcas, ¿no? Pero para mí era muy complicado decir, me desaparezco y que la vida siga. No podía hacerlo. Pero esta parte del encierro y de la vida online me resultó adecuada en ese momento, digamos. A mí lo que me pasó es que también considero que los periodistas, al menos las experiencias que pude conocer acá de colegas y también mi experiencia propia en un principio, a mí como productora y también escribiendo acá desde casa, fue en el marco del encierro, de vivirlo también hasta como en un principio en una situación de privilegio, ¿no? Que no tienen otras personas, poder trabajar desde tu casa, con internet, con tus perros, con tu novio, tranquila. Y después sí vi que en un momento era hasta muy difícil y era mucho estrés para muchos periodistas estar trabajando. Nosotros nos pasaba en el estudio, mientras hacía un documental también sobre los lazos de solidaridad en el COVID, que cada 2 semanas alguno del equipo caía y había que hacerse un hisopado y estaba en toda esta cuestión de la incertidumbre, del miedo, de las burbujas también, ¿no? Que seguramente ustedes todos lo deben haber vivido y de esa manera me parece que fue un estrés que la verdad que fue una vorágine, ¿no? Porque en ningún momento me senté a pensar, bueno, ahora voy a llevar esto, sino que fue, bueno, va pasando esto, va viniendo toda esta situación, incluso filmar en pandemia, la 9 de julio de acá de Capital Federal, toda vacía, ir a una cancha de fútbol,
hasta que después, bueno, se dieron situaciones también en las que tuve que trabajar y también tener que hisoparte e incluso estar hasta en una situación de pensar, bueno, capaz que me enfermo, ¿no? Nos tocó cubrir acá en Argentina lo que fue la legalización del aborto, que también reunió muchísima gente, y también el funeral de Maradona, que a mí me tocó cubrirlo, por ejemplo, y dije, bueno, ya fue, o sea, parece que, viste, uno se tiene que hisopar y debo tener más o menos 15 hisopados en mi haber, soy la reina del hisopado, y bueno, esto también, viste, que ha sido un estrés también manejar esas situaciones en la que muchas podíamos estar haciendo home office y teníamos ese privilegio, y en otras había que salir a contar lo que pase, y bueno, se generaban este tipo de situaciones, ¿no? En mi caso fueron estas, las que te digo, la de la reunión de mucha gente, y también que eran situaciones, imagínate en la muerte de Maradona, que vos decís, esto no podía pasar en el 2020, pasó, y bueno, también fue un desafío cubrirlo en pandemia y lo que significaba esa figura para el país, ¿no? Así que fueron varias situaciones así de incertidumbre, de miedo, de mucho estrés. Bueno, en mi caso, si fue un bloqueo procesar el duelo mientras que laburaba, no sé qué decirte, sinceramente, como que todavía creo que lo estoy descubriendo, em, porque sí fue una ayuda. Estar sobrecargada en general es un poco parte de mi personalidad. Creo que nos une un poco eso también, mucho a los periodistas y las periodistas, que es ser workaholic, ¿no? Y drenar por ahí en las historias de otras personas las cosas que nos pasan. Em, pero sí, me parece que la palabra, digamos, la fuerza de la palabra sí fue importante. No tuve la oportunidad de escribir, por ejemplo, una crónica de la muerte de mi abuelo, ni fui a cubrir específicamente eso. Digamos, sí, estuve muy cerca de todo. Acá en Paraguay es muy común algo que se llaman las polladas y las rifas, que son eran para que se difundían por redes sociales para financiar los medicamentos de las personas que estaban internadas. Hubo un colapso del sistema sanitario súper grave, que de eso sí estuve a cargo, y un poco por ese lado, viendo cómo había otras personas que la pasaban peor que yo, creo que catarseaba un poco, pero no como a título personal, no, siempre trataba de como entender más la situación que estaba atravesando la otra persona, que si es que no hay empatía, no hay nada en nuestro trabajo, ¿no? En guaraní hay una palabra que se dice ñe'e, que es ñe'e, que significa, de hecho, también palabra, es un verbo también, significa leer, pero también es un sustantivo que significa alma. Y me parece que ñe'e es una forma un poco de describir cómo pude transitar y sigo transitando ese proceso. A mí me gusta mucho la poesía, no solo leerla, también escribirla, pero sobre todo leerla. Y creo que por ese lado no fue un bloqueo. Creo que ñe'e, en todas sus acepciones, fue una especie de salvavidas. Muchísimas gracias a las tres. Ahora, como les había comentado, Beatriz Gando nos plantea la siguiente pregunta. Nos cuenta que ha tenido 3 pérdidas físicas de personas muy cercanas entre agosto y septiembre, 2 de ellas por COVID-19. ¿Qué hacer si no tengo fuerzas para escribir? Patricia está silenciada. Yo te diría que, como te lo está diciendo Meli, no escribas y descanses y cierres los ojos y te olvides del mundo. Y despertarás en algún momento con ganas de escribir. Si tienes que hacerlo por trabajo, pues disfrútalo.
pero creo que también tenemos derecho a retraernos ya, a descansar y a dormir y a decir, no quiero ver a nadie en una semana y no me den lata, ¿no? Sí, me parece que eso es súper personal, ¿no? Y es la manera, cada uno encuentra la forma de duelar o de escribir al respecto. En mi caso, lo primero que me salió fue escribir, pero si no hay una motivación o si hay algo que dice que uno tiene que descansar y también cuidarse, autocuidarse, hacerlo, ¿no? Cada uno, y me parece un proceso súper personal, sobre todo también porque si estás escribiendo, estás exponiendo tu vida también, y si no tenés el deseo de hacerlo, está bien. Los periodistas también, es como dice Patricia, ¿no? Hay que también saber cuidarse y resguardarse hasta el momento que uno considere o no. Capaz que hay otras formas de que los puedas hacer. Yo en mi caso no tenía otra forma y lo hice de esa manera porque la consideré la que tenía que ser, ¿no? Y bueno, salió así. A mí me parece que hay que evaluar cada situación de manera individual. Si tenemos, o sea, en muchos casos los periodistas somos obreros de las palabras también, en un sentido de que no podemos darnos el lujo de parar y a llorar un ratito. Es como que una lloradita y a seguir, pero es un bajón esa situación, lamentablemente es lo que a lo que nos ha llevado el capitalismo recalcitrante, pero pienso que si tenés la posibilidad de parar, de no hacerlo, y no, por supuesto que no lo hagas, que si tenés la posibilidad de tomarte más de 3 días que dispone la ley, por ejemplo, acá en Paraguay son 3 días de duelo, yo no sé qué hago en 3 días con eso. Con todo esto que está pasando, no sé qué hago 3 días con la muerte de mi abuela, ¿dónde la pongo, no? Pero sí digo que si tiene la chance que pare, que no lo haga, y si todavía tiene además como confianza con el equipo de trabajo, que pueda conversar respecto a cómo se siente, qué tipo de flexibilidad le pueden aportar dentro del espacio, será que podés reportear sobre algo que te haga sentir mejor, será que de a poco podrás volver a vincularte con las palabras de alguna forma que te haga sentir próximo a lo que te sucede y al mismo tiempo no sea como un martirio, ¿no? Porque tampoco es el caso de seguir exponiéndonos y seguir dándonos como por el fin del oficio, digamos. Eso es un poco lo que pienso. Más allá de lo periodístico, ¿qué aprendizajes les dejan este tipo de situaciones tan complejas? Pues se va a oír como con mucho cliché todo, pero que hay que vivir la vida, que hay que decirle a la gente que amas, que la amas, todos los días. Básicamente. Voy a conseguir en todo con Patricia hoy, parece, porque me parece que esa es te abrazo desde acá. Está como... sí, a mí me pasó eso también de pensarlo, ¿no? Porque son situaciones en las que uno no tiene la oportunidad tal vez de despedirse de sus seres queridos, no tiene la posibilidad de decirle lo mucho que uno los quiere, y capaz que deja pasar esas cosas, ¿no? A mí me pasó eso también. Mi abuelo fue internado el 30 de mayo y murió en julio. En todo ese tiempo no lo pude volver a ver, no pude escribirle, me hubiese gustado decirle todo lo que significó él para mí, y me parece que esa enseñanza, ¿no? De hacer saber a tu gente que los querés mucho, que súper básico, parece algo re cliché, como dice ella, pero no pasa siempre y hay que hacerlo. Así que eso, también me emociona. Coincido con las chicas y la verdad que creo que
que si nos dedicamos a esto es porque creemos que el periodismo también es el mejor oficio del mundo, en el sentido de que trabajamos con el lenguaje. No sé si hay una cosa más rica que eso para de alguna manera vincularnos con nuestros afectos o como un puente que toque la realidad de terceros a los que no estaríamos expuestos y expuestas de otra manera. Me parece que un aprendizaje es, por un lado, sí, siempre decir a la gente que tenemos cerca que la amamos, pero también como tomar dimensión del privilegio del trabajo que tenemos y de la responsabilidad que tenemos al ejercerlo, porque eso es un placer poder hacer, y es impresionante cómo llegas al interior de las sensaciones de otras personas que de verdad de otra forma no tendríamos acceso. Y eso conlleva una responsabilidad y muchísimo amor. O sea, amor a nuestro trabajo y a las personas sobre las cuales estamos reporteando, porque en el fondo creo que es un tipo de amor. Qué lindo eso que dices, Juli, y hablando de amor. Hay muchas palabras de afecto para ti, Patricia, en nuestro chat. Mucho cariño y fuerza Los para quiero. ti. Gracias. Y muchísimas gracias además por tu honestidad y por tu sinceridad en cómo te has expresado durante toda esta mesa. No quiero caer tampoco en una pregunta cliché, pero sí me surge la duda después de escucharles y después de aprender tanto con cada una de sus intervenciones. Pero ustedes sienten o no que de una u otra manera la forma en que haremos periodismo post pandemia va a cambiar de una u otra manera, la forma en la que abordemos las historias cambiará de una u otra manera, partiendo del principio de que, como lo mencionaba en algunas de sus intervenciones Juliana, de una u otra manera esto nos obligó a ser más empáticos, o sea, entender que sí, que es la vida de los otros, pero que también es la nuestra. Quiero decir, nosotros también nos vimos de uno u otro modo protagonizando estas historias, aunque no estemos ahí directamente. Es decir, estábamos todos atravesados por la misma problemática. Sienten que hay cambios de aquí en adelante para bien o para mal. Yo siento que puede haber cambios en algunas personas, en algunos medios, en algunos estilos de hacer periodismo, pero no creo que a nivel general vayan a cambiar las cosas en el periodismo. Probablemente no soy tan optimista como mucha gente, pero creo que esto va a ser o está siendo una tragedia más que hay que contar. Y que se ha contado bien en algunos momentos y que se ha contado terriblemente mal en otros. Pero creo que será un asunto más íntimo y personal de todos los periodistas, los que hemos vivido alguna muerte cercana o no, pero simplemente nos ha tocado lo que ha pasado con otras personas. Pero de forma general, el periodismo es muy brutal. Es muy brutal, contamos muertos, no nos importa, digo, y sin que se oiga violento, pero ese es nuestro oficio, a eso nos dedicamos. Entonces, creo que el cambio de cómo ver las cosas y cómo trabajar será, creo, de una forma más personal, que veamos un cambio y que entonces los periodistas ahora vamos a ser más conscientes. Híjole, dudo. Sí, bueno, de nuevo. Sí, coincido con Patricia en eso y también pienso que es una cuestión personal, ¿no? Y también cambia nuestra mirada hacia cómo vemos los medios, ¿no? Y también a todas estas miradas nuevas que se están dando, como decía Juliana, con respecto a grupos que tal vez antes no habían cobrado una importancia que ahora sí la están cobrando, ¿no? Y paso a nombrar, por ejemplo, a los movimientos antivacuna, que nosotros, por ejemplo, en Argentina tenemos una tradición de vacunación que está súper arraigada en la sociedad
y ahora vemos estas irrupciones de marchas en contra de las vacunas y todo, que yo antes no la había, por lo menos yo antes no la había visto, ¿no? Y me parece que hay muchos medios que bancaron también ese tipo de difusión, que es muy peligrosa, sobre todo cuando estamos hablando de salud pública, ¿no? En estos momentos. Entonces, sí cambió, me parece, nuestra mirada, y esto es súper personal también, de ver también cómo los medios aprovechan todo ese tipo de situación por una cuestión de orientación política, por algún interés específico, pero también existe esa mirada ahora y tal vez nosotros, o sea, estoy hablando siempre del lado periodístico, lo vemos de otra manera, ¿no? Y eso me parece súper interesante también. El cambio es, no sé si alguien que cubrió una tragedia, en el caso, bueno, personal, yo sí también creo que ha cambiado mi forma de verlo, me ha sensibilizado un poco más, me ha dado cuenta que cuando uno cuenta números, como dice Patricia, esos números son personas, ¿no? Porque en esos números estaban las historias de cada persona y ahora lo entiendo un poco más y creo que eso hizo esta situación, ¿no? Cuando veo a los voluntarios de las vacunas o cuando veo que hay una mirada de solidaridad, también ahora creo que le presto más atención y la puedo apreciar un poco más. Y bueno, me parece que está en mi obligación tal vez de seguir mostrando esas situaciones frente a otras que también van apareciendo, que vinieron con esta pandemia y que se instalaron también en los medios, ¿no? Bueno, me parece que ahí en realidad hay que trazar una distinción entre qué tipo de medios estamos hablando. Sé que ese es otro lugar de privilegio, me parece, en el que estoy, que es trabajar desde un medio independiente, que con todas las complejidades que alberga nombrarse como medio independiente, pero digamos que al no estar buscando permanentemente la posibilidad de cubrir a la próxima catástrofe, como la mayoría de los medios tradicionales lo hacen, por lo menos en Paraguay, y puedo decir de Argentina también, que es lo otro que conozco muy de cerca. Me parece que por lo menos desde el encare del Surti cambió diametralmente la cobertura. Digamos, no solo que se civilizó a una población que antes estaba como digamos, relegada, sino que cambió la forma de contar, cambiaron los abordajes, cambió la forma en la que practicamos el periodismo. Algunas fueron forzosas por la cuarentena obligatoria y otras fueron una forma de rebuscarnos para llegar a poblaciones indígenas, campesinado, estando con una distancia física impuesta también. Sin embargo, creo que sí, si hablamos como en términos macro, las cosas más o menos van a seguir igual, en el sentido de que creo que no van a haber grandes revoluciones del contenido o del formato. Creo que eso, hay una búsqueda permanente por la siguiente crisis para cubrir. Hay una búsqueda permanente por exponer el dolor sin ningún tipo de cuidado, una desinformación propiciada por los propios medios de comunicación y los conglomerados mediáticos que son, en el caso paraguayo, están en manos de empresarios, que son 3 más o menos. Entonces creo que eso, el panorama no lo veo cambiando mucho. Tengo la esperanza que de los periodistas que tuvieron epifanías o que sufrieron pérdidas como nosotras, se vean interpelados e interpeladas por esta situación y comiencen a hacer o una micropolítica al interior de sus medios de comunicación o que tengan la capacidad de implementar cambios sustanciales en la forma en la que practican el oficio. Muchísimas gracias a las 3. Ana Basso Reisman nos deja una pregunta también en el chat. Nos cuenta que en esta pandemia perdió a un familiar por suicidio y por el contrario a una pérdida más convencional, el proceso de asimilarlo ha sido muy extraño. No ha parado de trabajar ni tampoco ha pensado mucho en lo ocurrido ni ha hablado de eso.
¿Qué recomendarían en estas situaciones? A veces me siento mal porque otras personas, familiares y otros compañeros periodistas creen que estoy siendo indolente con mi propia pérdida. Me asusta pensar en lo que pasó. Realmente no sé qué decir. Te diré que en algún momento lo harás. No te forces, no es necesario. Habrá un momento en que puedas ponerte a llorar y a sentir lo que realmente quieras sentir. Yo me acuerdo hace muchos años cuando murió mi padre murió cuando yo era muy joven, tenía 17, 18 años. Y yo no lloré cuando él murió y me acuerdo que mi mamá estaba como enojada conmigo porque había dicho, esta malvada no siente nada, ¿sabes? Y pasaron 2 meses y de repente un día te diría que una mariposa voló y en ese momento me puse a llorar. Mucho tiempo después, muchos días después. Entonces, deja que la vida fluya y la vida sola te va a decir cuándo es el momento de enfrentarlo y sentir. Pero no te sientas presionada por nadie. Muchas gracias, Patricia, por tu consejo. No sé si es que Juli o Lula tienen algo más para decir. Nada, también me parece que es un proceso súper personal y que también lo tiene que abordar con la manera y el cuidado y la paciencia que tiene que tener para con ella misma y nada, como bueno, eso, como me parece que no puedo decir nada más tampoco al respecto. Sí, a mí me parece que es un camino muy personal. No quiero caer en dar consejos, primero porque no puedo ni comenzar a dimensionar un dolor como ese, aunque lo intente con mucha fuerza. Sí creo que tenemos que tomarnos las cosas con muchísima más calma. Creo que hay que perdonarnos un poco, querernos un poco en el sentido de darnos los tiempos para atravesar cada cosa y cada cosa a su tiempo. Em, Digo, si sos periodista, lo que pienso es que definitivamente te urge la escritura, quizás acudir a eso, quizás acompañamiento con algún profesional de la salud mental, que es lo que en general me parece que deberíamos normalizar hablar de eso de manera ya preventiva y no reactiva a una crisis que tenemos, porque después se hace mucho más difícil tener las herramientas para lidiar con eso, pero también tiene sus obstáculos, digamos, acceder a la salud mental. Entonces, eso, mucha autocompasión, creo, es el mensaje. Se nos va acabando el tiempo de esta charla súper enriquecedora. Y yo quisiera cerrar esta conversación planteándoles la pregunta, ¿qué cambió en ustedes como periodistas una vez que tuvieron que narrar estando quebradas, estando rotas? Pues a mí fundamentalmente como periodista no me cambió. Me deja un vacío muy grande porque se fue mi hermano, se fue mi mentor, el que me decía que si hacía bien o mal las cosas, aunque no supiera nada y estuviera más perdido que qué cosa. Ese vacío es muy grande para mí. Pero como periodista, te diría, me acerco más a la gente, me acerco más a ser consciente de lo que los demás pueden sentir y a ser consciente que debemos ser responsables al informar.
cuando yo empezaba en el periodismo, siempre creí que era como un asunto muy interesante y glamoroso y demás. Y muchos años después, como decimos aquí en México, me cayó el 20 de la responsabilidad que implica ser periodista. Y creo que ahora soy mucho más responsable y soy mucho más atenta a los temas que le pueden preocupar y que le pueden servir a la gente, y a los temas que pueden desinformar y permitir que la gente tome malas decisiones. Creo que por ahí podría yo ser mi respuesta. Y a mí lo que me pasó fue que hacer la crónica, por la que, bueno, me convocaron, me calmó, me liberó y me sanó muchísimo escribirla. Me hizo dar cuenta de que lo podía decir, y que lo podía decir y ponerlo en palabras, sentir que ese dolor o esa situación de impotencia, ¿no? De no poder despedir, de vivir cercanas muchas muertes, y que esta muerte haya sido de esa manera, de ver el dolor de los otros, me dio un poco más de responsabilidad, sí, para ver a la hora de comunicar, no olvidarme de que estamos ahí, ¿no? Por más de que nos toque algunas veces cubrir eventos que las personas en sus casas no lo hacen, nosotros estamos ahí, también después volvemos a nuestra casa y nos pasan las mismas cosas que les pasa a toda la gente, y también esto de sentir más empatía, responsabilidad, y sobre todo me pasó esto también de sentir que es un compromiso el periodismo, y sentir como que en ese momento poder ayudar y ser lo más responsable con el mensaje que estábamos dando, y entender de que también era muy importante decirlo, y bueno, de esta manera dimensionar también el momento que vivíamos, y a partir de ahí intentar ser un poco mejor, ¿no? Cada vez en el oficio. No sé si lo puedo poner en mejores palabras que Lula y Patricia. Creo que respecto del contenido de mi tarea periodística, básicamente representa lo que ambas dijeron. Sí quiero por ahí agregar que para mí pasa algo muy curioso con la muerte, que es como que algo en la materia se transforma. Y me parece que se transforma mucho la forma en la que quiero contar las historias, no tanto como capaz los contenidos. Capaz tengo la mirada un poco más aguda sobre lo que quiero contar, pero cómo quiero contarlo también cambió. Eh, Creo que cambió la aproximación y los abordajes a las distintas temáticas, y que también me acercó a la gente, como bien dice Patricia. Categóricamente el formato, la extensión ya en el Surti es un re desafío, porque tenemos que contar todo en muy poquitos caracteres para ilustrarlo, y a mí me pasa que estuve necesitando quizás la profundización, el análisis, la extensión, y eso me costó un poco, todavía me cuesta, pero también, digamos, suplen vienen a cubrir distintas necesidades. Para la extensión, qué sé yo, escribiré poesía extensa, escribiré algún ensayo, y para el trabajo a lo que hay que hacer, ¿no? Muchísimas gracias a Juliana Quintana, Patricia Mercado y Lula González por haber compartido con nosotros sus experiencias personales, sus experiencias profesionales, y sobre todo por recordarnos que los periodistas somos seres humanos, que los periodistas sentimos, que los periodistas nos duele, y que está bien que experimentemos y atravesemos estas emociones. Muchísimas gracias a los organizadores del 10º Foro LATAM de Medios Digitales y Periodismo, y muchísimas gracias sin duda a todos quienes se conectaron, estuvieron presentes y activos dentro de esta conversación. Un abrazo desde Quito, Ecuador.
Muchas gracias, Desiree. Muchas gracias a todas las personas panelistas. Si pueden poner sus cámaras para tomarnos una foto del recuerdo. Y en lo que van poniendo sus cámaras, yo quiero cerrar con una reflexión última. En efecto, ya lo decíamos muy al inicio, ¿no? Esta pandemia nos ha tocado a todas las personas de maneras muy distintas, pero de manera también muy simultánea. Cada quien carga con sus pesares, con sus cárceles o con sus demonios internos, con sus pérdidas y con sus duelos. Y hay duelos que pueden ser algo aparentemente tan sencillo o tan menor como la pérdida de nuestra normalidad anterior, de nuestras rutinas. Hay personas que experimentamos digamos, el final de una relación. Hay personas que perdimos familiares no por COVID, sino como víctimas colaterales de COVID. Y hay personas que también sufrieron la pérdida física a razón de esta pandemia. Entonces, la verdad es que aunque pueda haber capas o escalas, lo cierto es que cada persona, como siempre ha sido en la historia, vamos cargando nuestros pesares y nuestros fantasmas. Creo que este tipo de conversaciones son siempre útiles para hacer un poco de catarsis, para reconectar más allá del trabajo y de la rapidez o de la profundidad o de el dato preciso que necesitamos, sino también para detenernos un momento y recordar que estas conexiones nos atraviesan a todos y a todas. Yo quiero nuevamente agradecer a Lula y felicitarla por esa ley, Mario. Quiero agradecer a Julie, una persona de mi equipo decía hace un momento, habla en modo poesía, y es cierto. Las reflexiones no solamente son tremendas, sino también la forma que tiene para expresarlo. Entonces, muchas gracias. A Patricia, siempre te lo he dicho, eres un sol. Las oportunidades que he tenido de conversar contigo y de conectar contigo son invaluables, entonces muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, te quiero mucho, deciré, Jordi. Te quiero gracias, mucho. querida. Y deciré de verdad, qué excelente moderación. Muchas gracias por las reflexiones, por la guía, por poner este tipo de preguntas y reflexiones sobre la mesa con tanta empatía y con tanto respeto. Y pues ahora sí vamos a tomarnos una fotito. Denme un segundo para, perdón que ya me está temblando la voz. Entonces, vamos a tomar un par de fotos. Si gustan saludar o sonreír, lo que gusten. 1, 2, 3. Y una más. Entonces, bueno, va la segunda. 1, 2, 3. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dejamos de grabar aquí. Les recuerdo, todas las sesiones del foro se graban, no se transmiten en vivo. Quien guste tener las grabaciones o las